Señor alcalde, el tema de endeudamiento para el municipio de Neiva, ¿cuándo va a presentar el proyecto? ¿Qué monto va a ser? ¿Cuál va a ser la dinámica para darle vida? Bueno, tenemos unos temas muy críticos como lo es el sistema estratégico de transporte, Albatros, aquí siempre lo hemos expresado. Nosotros recibimos el sistema estratégico de transporte sancionado, multado por el gobierno nacional y esto me cansé de hacer los llamados desde cuando tuve la oportunidad de estar en el consejo, cada vez que se presentaban los proyectos de acuerdo de presupuesto en donde les decía toca garantizar la plata al sistema estratégico de transporte, es una obligación que nosotros tenemos. Tristemente no se hizo. Yo oficié al gobierno nacional diciéndoles al gobierno nacional que exigieran esos pagos año a año, no se hicieron y sencillamente lo que hizo el gobierno el año pasado finalizando fue decirle al municipio, señores, ustedes no cumplió, ahora tienen que pagar alrededor de 30.000 millones de pesos para que se pongan al día por toda esa plata que ustedes dejaron de pagar años atrás, gobiernos anteriores. ¿Cuánto dejaron de pagar? ¿Quién dejó de pagar? En las vigencias anteriores se dejaron de pagar unos importantes recursos, vuelvo y reitero, la indexación de cada uno de esos años en donde está establecido en ese COMPES, en donde sencillamente el gobierno nacional pues lo que ha dicho es un compromiso y critiqué y cuestioné, hice el llamado al anterior secretario, al anterior gerente del Sistema Estratégico de Transporte cuando él expresó, no, es que yo no comparto ese acuerdo y yo considero que ese es un acuerdo que quedó y unas multas muy altas, por lo tanto, yo no estoy de acuerdo en pagar toda esa cantidad de plata. Y lo que le expresé fue, venga, discúlpeme, usted no puede llegar a desconocer un acuerdo que ya se tiene firmado anteriormente. Eso es como si cuando uno va a un banco, pide un crédito, le establecen con claridad los intereses y después a los 4, 5, 6 meses dicen, no, es que yo no pago esos intereses porque me parecen que son muy altos. Eso fue concertado y eso fue acordado con el gobierno municipal y el gobierno nacional. Por lo tanto, hoy nos vemos en la obligación, Albatros, de pagar cerca de 30.000 millones de pesos. Pero ¿qué es lo preocupante? Que si nosotros no pagamos esos 30.000 millones de pesos, sencillamente no nos van a desembolsar más de 100.000 millones de pesos que están pendientes en el gobierno nacional de girarnos a nosotros. En su momento yo que llegué a pensar, me duele tener que dejar de recibir esos 100.000 millones de pesos porque el presupuesto en este momento no da para pagar 30.000 millones de pesos. ¿De dónde los vamos a sacar? En el ministerio me contestaron cuando yo expresé esto, sencillamente me dijeron, mira alcalde, yo de usted no me preocuparía por de pronto dejar de recibir esos 100.000 millones de pesos. Yo de usted me preocuparía es que si usted no cumple esos acuerdos, usted tendría la obligación o el municipio tendría la obligación de devolverle a la nación toda la plata que ya se le ha invertido y estamos hablando de cerca de 200.000 millones de pesos. ¿De dónde vamos a sacar toda esa cantidad de recursos? Pondríamos obviamente en riesgo las finanzas del municipio, que he expresado, y esto se lo he expresado a algunos y lo haré con la corporación en pleno, de decirles una de las opciones que tenemos es poder endeudarnos en 30.000 millones de pesos, cumplir con ese compromiso y no poner en riesgo las finanzas del municipio y obviamente podríamos avanzar en la ejecución del proyecto más importante que tiene Neiva, que es el sistema estratégico de transporte. ¿Cuándo presentaría esa propuesta para que el Consejo le dé un sí o un no tal vez? Yo creo que yo eso lo estaría antes socializando con la corporación, antes de llegar a presentar el proyecto de endeudamiento para buscar un consenso, porque esta es una decisión de ciudad. Eso no es un capricho mío, ni mucho menos. Es un tema que está claro, hoy está multado el sistema estratégico de transporte de Neiva, lo recibimos sancionado y lo que nos toca es buscar una alternativa. Alcalde, finalmente, ¿de dónde se pagaría esos 30.000 millones si el Consejo le da semáforo en verde para el endeudamiento? Digamos que nosotros hemos venido haciendo un trabajo muy juicioso, Albatros, este año hemos tomado decisiones muy responsables buscando sanear las finanzas del municipio. A mí mucha gente me critica y me cuestiona, pero es que ¿en dónde están las obras? ¿Dónde están las inversiones? Obviamente yo sé que las decisiones que estamos tomando son las decisiones que requiere el municipio, que es pagar toda esta cantidad de deudas que nos dejaron irresponsablemente el gobierno anterior. Un crédito de tesorería, Albatros, nomás para no ir más lejos, de 15.000 millones de pesos, que a la fecha nosotros ya lo pagamos. Hemos reducido significativamente los gastos de funcionamiento. Confiando en Dios, nuevamente estaremos por debajo del 65% de los gastos
gastos de funcionamiento. Esto obviamente va a sanear las finanzas enormemente. Obviamente tenemos proyectado un marco fiscal de mediano plazo en donde estaremos garantizando, de ser así, el pago de este crédito, reduciendo los gastos de funcionamiento, siendo juiciosos en la contratación para poder tener los recursos, aumentando el recaudo, como ya lo expresé en el Estatuto Tributario. Nosotros establecimos un incremento al sector financiero en donde esperamos recaudar más de 9.000 millones de pesos de las vigencias de aquí en adelante.